¿Qué significa para vos el tercer maestro? ¿Es una persona, una experiencia o algo espiritual? Juan, ¿sos vos? ¿Cuánto de lo que se cuenta en el libro es real y cuánto es simbólico o literario? ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Fue una catarsis, una búsqueda o un deseo de compartir? Estas son algunas de las preguntas que me hacen cuando hago la presentación del libro El Tercer Maestro, cuando he hecho la presentación del libro El Tercer Maestro, que ya lo hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Em, y voy a responder a alguna de ellas, voy a ir haciendo algunos videos con la respuesta de esto, ¿no? La primera, en algunos videos ya más o menos está respondida, pero te lo quiero contar. ¿Qué significa para vos el tercer maestro? Si es una persona, es una experiencia o es algo espiritual. Em, como lo he comentado otras veces, yo creo que todos somos maestros, ¿no? Si nos detenemos a verlo, a pensarlo, a escucharlo, a escucharnos, tanto de nosotros para nosotros mismos, de nosotros para un tercero y ese tercero para nosotros, es decir, un otro, ¿no? Que estamos constantemente aprendiendo unos de otros si queremos hacerlo, podemos no hacerlo, es una elección también, pero podemos ir aprendiendo y vamos aprendiendo, ¿no? Y el tercer maestro lo llamé y de alguna manera sí le puse sí le pongo, no es una persona, sí es una experiencia y también tiene algo que yo lo asimile a algo espiritual, ¿no? Podemos tomarlo simplemente como una experiencia, cuando dos personas están hablando, teniendo una conversación profunda, que se escuchan, que se repreguntan, que realmente están buscando conocer algo, ¿no? Guardando lo que el otro dice, como siempre digo, yo en una cajita de algo que ya sé. A lo mejor puedo usar eso que ya tenía, pero la idea es ir avanzando en ese conocimiento, ir aprendiendo, ¿no? Cuando sucede eso, que sucede, en algunos casos a mí me sucedió bastantes veces, sobre todo con algunas personas, aparece este tercer maestro que yo le pongo, lo llevo al ámbito espiritual, porque a lo mejor es una experiencia y es una sabiduría espiritual lo que nos viene, ¿no? Pero no hace falta que lo tome solamente como algo espiritual, como una nueva enseñanza, como un nuevo aprendizaje, como un nuevo saber que no estaba tan claro, tan definido en ninguno de los dos que están teniendo esa conversación, ¿no? Entonces, em, en ese sentido, el tercer maestro es una invitación a escucharme, a escuchar al otro y a repreguntar, no dar por sentado lo que me está diciendo, porque muchas veces en las conversaciones eh, damos por sentado que lo que el otro está diciendo es lo que yo interpreto y no siempre es así. Muchas veces no es así, a no ser que sean personas que se conozcan mucho, que hayan tenido muchas experiencias en común y que esa experiencia en común y esas conversaciones que han tenido les facilita el comprender al otro rápidamente porque con una frase, con una palabra, con una mirada, está diciendo algo que los dos entienden. Pero muchas veces pasa que la falta de entendimiento es porque yo interpreto otras cosas de lo que esta persona me está queriendo decir. Así que es una invitación esto del tercer maestro a hacer ese ejercicio, ¿no? Otra pregunta que me suelen hacer es si alguno de los personajes, en este caso Juan, si soy yo, ¿no es cierto? Así. Em, y también me preguntan cuánto de lo que se cuenta en el libro es real y cuánto es simbólico o literario. No soy Juan, claramente, no soy Juan. No soy Miguel tampoco, no soy John, ni soy ninguno de los personajes. Sin embargo, como lo puede decir cualquier escritor, hay algo mío en cada uno de ellos, porque al final de cuentas, ese personaje que yo he creado, yo lo he creado de qué manera. Queriendo darle una impronta, queriendo darle una personalidad, queriendo darle un carácter, y me he nutrido de otras personas que observo,
de películas, de series, de lo que sea, ¿no? Para configurar ese carácter. Y por supuesto, hay una mirada mía ahí, hay una mirada personal. Muchas veces se dice que cuando uno escribe, de alguna manera se desnuda, ¿no? Entonces, evidentemente que sí hay algo mío ahí. La situación no es real, la situación que planteé de Juan ni de Miguel es real en el sentido de que yo he conocido una persona o dos personas que han pasado por algo exactamente igual como está plasmado en el libro. Sin embargo, te cuento que me ha pasado que se han acercado a mí personas diciendo, leí el libro y, y lo que le pasó a Juan es prácticamente lo mismo que le pasó a una persona que conozco. Em, Evidentemente la idea mía es que fuera lo más cercano a una experiencia real que alguna persona pudiera haber tenido, pero no con la intención de llegarle a esa persona, que ojalá le llegue y le sea útil, por supuesto, ¿no? Sino de ponerlo al lector en una situación que le permita entender por qué estos personajes llegan a algunas conclusiones, van haciéndose preguntas, van conversando sobre ciertos determinados temas, y de esa manera em, ayudarme a que el lector se zambulla en esa historia y que se vea como esos personajes cambiando situaciones, evidentemente, pero que de esa manera también les ayude a repensar algunas cosas para mejorar su calidad de vida, porque al final de cuentas esa es la idea final, ¿no? Bueno, y aquí hay otra pregunta que también tiene bastante que ver, ¿no? La tercera pregunta que tengo aquí apuntada son, ¿por qué decidiste escribir el libro? Si fue una catarsis, una búsqueda o un deseo de compartir. También lo he contado algunas veces y si no me equivoco algo tengo escrito en el prólogo del libro. Em, ¿Por qué escribo el libro? Primero que cuando empecé a escribir, obviamente siempre uno, bueno, en el caso mío, yo escribo siempre muchísimas cosas, ¿no? En este caso en concreto, empecé a escribir como una especie de desafío de alguna manera, este, mm, porque la imagen del tercer maestro que se me vino a la mente en ese momento, me pareció muy interesante, muy rica, muy esclarecedora y quería llevarla a la pantalla realmente, quería llevarla a un corto, a una imagen, a una película o lo que sea, ¿no? Y bueno, no llegué, digamos, a concretar esa idea, al menos todavía. Sin embargo, dije, voy a escribirla y voy a desarrollarla. Claro, al ir escribiendo y desarrollando esa historia que yo le digo que es una novela, es como un cuento también, porque es una novela corta, ¿no? Es un relato relativamente corto, fácil de leer, muy rápido de leer y demás, que si te llegan algunas de las cosas, lo más probable es que vuelvas a releer algunas cosas, sobre todo para entender bien el significado, el sentido y demás. Eh, en ese momento concreto yo estaba trabajando como asesor espiritual en un grupo scout de Córdoba, Argentina, que es el lugar a donde yo nací. Y claro, me dirigía a jóvenes que, excelentes personas con unos valores muy profundos y demás, pero que estaban de alguna manera alejados de la espiritualidad como se le llama habitualmente, ¿sí? Es decir, son personas que si bien están formados en la religión, por ejemplo, católica o en alguna creencia, no practicaban y demás, ¿no? Y necesitaban a una persona que les acercara la espiritualidad como una cosa que parece totalmente alejada a la vida normal del día a día y todo eso, al día a día, que la bajara en concreto. Entonces yo me dediqué ese tiempo a leer, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, que me ha atrapado durante mucho tiempo, entonces me dediqué a ver de qué manera yo podía bajar eso a tierra, ¿no? Entonces buscaba imágenes, buscaba ejemplos. Entonces el libro tiene también un poco todo eso,
porque se enriqueció y se llenó también un poco de esa, de ese momento mío, ¿no? Bueno, por ahora cierro con esto. Eh, Te voy a seguir respondiendo algunas preguntas en otros videos, pero cierro con esto para no hacerlo demasiado largo. Gracias por escucharme. Hay momentos en el libro que parecen místicos o espirituales. ¿Tuviste experiencias cercanas a lo que relatás o fueron construidas para inspirar? ¿Cómo cambió tu forma de ver la vida después de escribir El tercer maestro? ¿Qué cosas dejaste atrás? ¿Te pasó lo mismo que a Juan, de darte cuenta que habías creado un personaje que te estabas enfermando? Son preguntas muy profundas. Vamos a ir una por una. Mientras tomo un mate de domingo por la mañana. Em, Hay momentos en el libro que parecen místicos espirituales, toda la intención claramente, ¿no? Yo he sentido experiencias cercanas a lo que relato, em, por supuesto, exactamente como las describo, no, las escribí pensando en ellas, buscando inspiración y que inspiren, evidentemente, pero tienen un trasfondo de que es algo que yo creo. Evidentemente, si no, no podría haberlo, bueno, no me hubiera interesado compartirlo seguramente de esa manera, ¿no? Yo he sentido momentos de inspiración y podríamos decirle hasta místicos en algún momento, sí los he tenido. Y me ha pasado con personas que han leído el libro y me lo han comentado también, ¿no? Que les hacía sentido, que los hacía llevar a ciertos momentos de su vida, a ciertas situaciones que habían vivido, ¿no? Entonces, es la intención también de poner sobre la mesa algo y ¿por qué no? Intentar que, que otras personas también se abran a esa idea de cosas que podrían llegar a ser, ¿no? ¿Cómo cambió tu forma de ver la vida después de escribir El tercer maestro? ¿Qué cosas dejaste atrás? A ver, yo te digo esto, el tercer maestro soy yo, es decir, en el sentido de que expresa ordenado, más o menos ordenado, con una historia, con un hilo, muchas de las ideas en las que creo, en las que creo y en las cuales me baso para vivir el día a día. Y tanto es así que una de mis hijas me dice, cuando leo El tercer maestro me parece escucharlo a mi papá. Entonces quiero decirte que evidentemente ese soy yo, ¿no? De hecho, en otra presentación me hicieron la pregunta, ¿cómo te animaste a encarar un tema tan profundo en tu primer libro, en tu primera obra, digamos así, ¿no es cierto? Y es que es lo que me resultó de alguna manera más fácil, porque así soy yo, así pienso yo, así reflexiono, así me gusta conversar, por supuesto, no el 100% del tiempo ni con todas las personas, pero intento buscar eso, porque es una forma natural en mí. Entonces, es como que en ese sentido no me cambió la forma de ver la vida. El escribir El tercer maestro, ¿no? Porque de alguna manera estoy volcando ahí lo que ya pensaba, lo que ya sentía. Em, me fue muy interesante el poder vivir la experiencia de haber escrito, de haber terminado un libro, de haberlo publicado, de presentarlo, de que otras personas leyeran lo que yo pienso, que escuchen mis palabras de alguna manera y lo reflexionen, que les guste, que les haga reflexionar. Me han pasado muchas cosas, en algún otro momento contaré más, pero me han pasado cosas de personas que me han comentado temas que les han pasado y que por haber leído El tercer maestro se han acercado a mí, me han comentado, digamos, de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí. Me cambió el haberlo publicado y que otras personas lo hubieran leído y la interacción con esas otras personas, ese nuevo aprendizaje que me trajo fue excelente, ¿no?
Otra pregunta que me han hecho es, ¿te pasó lo mismo que a Juan, de darte cuenta que habías creado un personaje que te estaba enfermando? Em, no en el sentido literal, por supuesto, porque gracias a Dios yo no me he enfermado de esa manera, pero sí, em, sí que yo creo esto, ¿no? Que muchas veces sostenemos algunas cosas o callamos, sobre todo en ese, digamos, en mi caso en particular, digamos así. em, Tiene que ver mucho con lo que yo he callado durante mucho tiempo y eso de no expresar, eso de no hablar, a mí personalmente me ha llevado a tener algunas situaciones de enfermedad, no tan graves, pero también, ¿no es cierto? Entonces, y creo realmente en esa conexión entre lo lo que las emociones nos traen, lo que callamos, lo que decimos, lo que no decimos, lo que nos pasa por dentro y cómo se expresa en el cuerpo. En eso creo bastante, creo mucho, creo realmente en eso, ¿no? Entonces, sí que hay una conexión ahí y sí que también me ha pasado, lo he visto en mí, lo he visto en muchísima gente y eso me ha llevado también a poder hablar de eso, ¿no? Em, Voy a seguir contestando algunas preguntas. Eso que tengo ahí arriba, ya te voy a contar exactamente, no sé si lo alcanzas a ver exactamente, pero ya te voy a contar de qué va. Seguime. Gracias. Hay una escena en la que Juan se emociona mucho al hablar de sus hijos. ¿Vos también te sentiste así en tu vida? ¿Cuál fue el momento más difícil de escribir? ¿Hubo algo que casi decidiste no contar? ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por una crisis y se encuentra con tu libro por casualidad? Otras preguntas que me han hecho, em, seleccionadas y un poquito completadas, pero que tienen sentido, ¿no? Em, Tanto Juan como Miguel tienen así momentos en los cuales se emocionan al hablar de sus hijos, pero bueno, es parte del relato, es parte de de la historia. Creo que ahí ya estaría haciendo mucho spoiler si te cuento cómo fue eso, ¿no? Por supuesto que sí, yo tengo 5 hijos y sí me emociono muchas veces de hablar con ellos, de verlos crecer, de ver cómo superan momentos difíciles. Y sí, evidentemente sí esos sentimientos, los he vivido yo en forma personal, los sigo viviendo. Y entonces, bueno, me ayuda también a tratar de contarlos, de ponerlo en palabras a través de algún personaje. ¿Cuál fue el momento más difícil de escribir? ¿Hubo algo que casi decidiste no contar? La verdad que a ver, el tercer maestro, el primer libro, este libro ya tiene bastantes años. Un momento difícil. No recuerdo que haya habido algún momento difícil. Por supuesto, el proceso de escribir a mí personalmente me gusta, lo disfruto, me busco el momento, me preparo, eh, hago, digamos, como no digo rituales, pero sí que me preparo de cierta manera para poder ponerme a escribir. Y cuando yo, por lo menos en mi caso, cuando estoy metido en una historia, casi cualquier cosa que pasa alrededor me va trayendo inspiración. Entonces voy tomando notas o mandándome un audio, guardando la información para cuando me siento, poder volcar todo eso, ¿no? Entonces, no, ese momento yo creo que difícil no. Y además me gustó el proceso. Luego el proceso de escritura y de publicación pasa por muchas manos, ¿no? Es decir, pasa por otras personas que lo ven, que lo critican
sanamente, algunos, otros no tanto, pero sí sanamente, y que evidentemente eso es un proceso, ¿no? Que va llevando. Luego el buscar la editorial, corregirlo, leerlo muchísimas veces, pero en ningún momento para mí en ese sentido fue duro. Y no hay cosas que decidí no contar, que es un poco una pregunta que me hicieron una vez. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por una crisis y se encuentra con tu libro por casualidad? Bueno, por supuesto que lo lea. A ver, el libro, los libros, pero este en concreto, como digo, es una historia que se lee fácil, que se lee rápido, puede tocar alguna fibra sensible, como le ha pasado a muchas personas que me lo han comentado. En algún momento empezaron a leer y alguna parte del libro los llevó a recuerdos, a situaciones de su vida que le trajeron a este momento, a ese momento una situación y a lo mejor algo de una sensación que no les gustó o que no les pareció buena, digamos así, porque les trajo un recuerdo. Y otras que le trajeron recuerdos muy, muy buenos, ¿no? Pero la idea es, este libro transmite muchas ideas, voy a ir desgranando también un poco el pensamiento de fondo que tiene este libro, estos libros, pero trae consigo trae consigo paz, trae consigo una forma de ver la vida de una manera diferente, probablemente, de intentar hacer un aprendizaje que se va concretando en el día a día. Es decir, no es un aprendizaje que uno lo hace y ya está. No, esto es un aprendizaje que comienza, es una forma de vivir la vida, una forma de ver la vida que te lleva a vivir la vida de una forma más intensa, más presente, más consciente de lo que está pasando, aprovechando más el momento y al final de cuentas más plena. ¿Sí? Bueno, y te cuento, para cerrar, esto que tengo acá arriba, es algo que es sobre un podcast que ya estamos grabando con un amigo, que ya lo tenemos bastante avanzado, que en breve vamos a lanzar, y que tiene que ver con una frase más que una frase, es como un motivo, ¿no? Que es decir, vivir mi mejor versión hoy. No te voy a desarrollar el tema porque ahí está el podcast, ¿no? Ya en breve lo voy a compartir en mis redes para que tengan acceso a él. Pero bueno, sí que tiene que ver con ese esquemita que está allá arriba con colores y demás. Bueno, gracias por escucharme. Seguime, compartilo, habla con otros de este tema. Bueno, nada, lee mi libro, cómpralo. Nada, nos estamos viendo, gracias.